Buenas tardes. Qué pena con ustedes haberlos enviado el link que no era. Tuvimos un error acá técnico, pero bueno, gracias a Dios están acá. La idea es que hoy aclaremos muchas dudas con respecto al acuse de las facturas, a la recepción de facturas y al documento de soporte electrónico que empieza a regir a partir del 1 de agosto. Con Camilo, pues que es experto en estos temas, vamos a ver la información que necesitemos y bueno, al final nos hacen las preguntas para poderles responder de la manera correcta. Camilo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias. Bueno, básicamente, hasta el día de hoy pusimos a grabar la reunión. La idea es tener este espacio de aproximadamente 45 minutos para hablar de dos productos electrónicos que arrancan en Colombia en este mes de julio y agosto, que es el buzón tributario de aceptación de compras electrónicas y el documento soporte electrónico. Antes de empezar con esta parte, yo sí quisiera compartirles a todos el concepto de ecosistema de la DIAN, si de pronto no lo tienen presente, porque esto es básicamente lo que está haciendo Colombia actualmente, lo que estamos viviendo, que es instaurando un ecosistema digital, como ya lo tiene Chile, como lo tiene Brasil, como lo tiene México, un ecosistema que está compuesto por 9 productos electrónicos realmente. Colombia en el 2020 ya vivió la emisión de facturas electrónicas y esos son los ingresos de las empresas y personas naturales. Pero el 2021 y 2022, principalmente el 2022, es el año de los costos electrónicos. Y los costos electrónicos son la nómina electrónica, que ya muchos le hicimos, las compras con factura electrónica, que es la recepción de facturas, o el buzón tributario, dicho de una forma, digamos, ya técnica, el documento soporte electrónico, las compras a las personas que no emiten factura electrónica, y nos va a faltar documentos equivalentes electrónicos que todavía no ha arrancado en Colombia, documentos equivalentes, servicios públicos, peajes, extractos bancarios, tiquetes aéreos, transporte de pasajeros. Ese capítulo de 11 documentos que todavía son válidos en papel, todavía le falta en Colombia porque sea electrónico, y va a ser electrónico seguramente último trimestre de este año, para poder llegar a un producto que es importantísimo, que es contabilidad electrónica, que es un producto que cierra ese ecosistema de la DIAN. Entonces, si ustedes lo ven como está en la gráfica, son los 4 productos, digamos, base del ecosistema. Aquí en la parte de abajo está documento equivalente, el POS electrónico que está para el año entrante, para los establecimientos de comercio con tirilla de caja, y por supuesto el proceso de Radian y el proceso de servicios financieros por medio de los factor, que son las empresas que van a inyectar liquidez al mercado. Entonces, muy rápidamente, porque Colombia lo ha hecho de una manera rápida, el 2020-2022 van entrando cerca de 9 productos electrónicos. A la fecha, Colombia conocía facturación y nómina. Van a entrar en este momento, el mes de julio y agosto, 2 nuevos, buzón tributario y documento soporte, que son los que vamos a ver el día de hoy, pero les comparto, si de pronto no lo tenían presente, el ecosistema completo como para tener presente hacia dónde vamos, porque durante los próximos 5 años la DIAN va a estar en un ritmo muy fuerte de formalización de contribuyentes, mediante documento soporte, mediante la ampliación de la base de declarantes de renta. Eso va a generar unas oportunidades muy grandes para los contadores, y aquí todos los que están en esta reunión son contadores. Las oportunidades son muy buenas porque van a haber más declarantes de renta, más empresas formalizadas, y eso va a llevar a una necesidad más alta de profesionales en la contaduría, como pasó en México, como pasó en Chile, que obviamente las carreras de profesionales contables pues aumentó muchísimo. Hacia allá vamos, y digamos que este es un punto importante, el tema de los costos electrónicos. Entonces, empecemos a hablar específicamente del título del buzón tributario, que es el proceso de aceptación de facturas electrónicas. Un proceso, permítame que yo quito esto. Un proceso de validación previa de la factura electrónica de venta, que debe ser una forma de validar las compras que tengamos a crédito, y que la fecha de vencimiento debe estar vigente, y debe generar 3 acuses a esa factura: el acuse de recibo de la factura electrónica de venta, el acuse de recibo de las mercancías y la aceptación expresa de esta compra.
La primera pregunta es el por qué Colombia lo está haciendo. Colombia lo está haciendo porque dentro del tamaño del empresariado colombiano, igual que en cualquier país de Latinoamérica, las empresas más grandes acceden a la banca, pero la pyme, la micro y persona natural no accede de forma eficiente a las entidades financieras. Y el proceso de factoring en Colombia se hace con dos características, digamos, a la fecha. Es en papel y dependía de la voluntad del pagador. Ese es el factoring electrónico. En papel dependía de la voluntad del pagador. Como hay un riesgo muy alto, era un instrumento financiero muy costoso. Pero bajo este ecosistema digital, donde el comprador acepta expresamente su voluntad de compra y acepta que esa factura ya es un título o valor, se dan tres características importantes. La voluntad del factoring ahora, al ser electrónico, ya es del emisor, de la persona que vende, es digital totalmente, es electrónico totalmente, y el riesgo de la operación disminuye y se vuelve un instrumento financiero mucho más asequible para cualquier tipo de empresa, mucho más ágil, mucho más rápido, como pasa con, con Chile, que Chile es un muy buen ejemplo y Perú de factoring electrónico bien hecho, sobre todo Chile, y eso dinamizó la economía muy alto, porque obviamente una empresa, ni siquiera una empresa, si Daniela Parra, que nos invita a esta reunión, le vendió 20 millones en sillas a una pyme que se llama Claxon, por ejemplo, Daniela Parra, persona natural, ni siquiera tiene que ser una empresa para poder negociar su factura electrónica en Radian o en Factory. Simplemente al venderse la Claxon, que Claxon es una pyme, no es una empresa grande, no es Ecopetrol, no es Colsubsidio, no es Suramericana, etcétera, es una pyme normal. Ese pagador, esa operación entre Daniela Parra, persona natural, y Claxon, pyme, es foco del factoring electrónico en Colombia. Y eso permitirá que Daniela Parra, que apenas está empezando a vender sus productos, no tenga necesidad de esperar 30, 60, 90 días a que Claxon le pague, sino que puede ir y pedir liquidez anticipada para poder producir más bienes y servicios y poder obviamente tener más dinámica en su negocio. Esa es una primera pregunta del por qué el requisito o por qué el pereque de la DIAN con todo este tipo de procesos. Es que al tener aceptación de facturas por parte de los compradores o adquirientes, libera el proceso o genera la libre circulación de las facturas electrónicas como título o valor y le permite de forma opcional al emisor la voluntad de decidir si quiere negociar o no su factura en factoring. Hago una coma allí, que ha sido una pregunta recurrente estos días que nos han hecho. Si yo no voy a hacer factoring o Radian, no necesito aceptar las facturas, que es una pregunta pues muy frecuente estos días. La respuesta es no. Si usted es un comprador de facturas electrónicas a crédito, cualquier compra que haga a crédito, su responsabilidad es aceptarlas, generar los tres acuses: recibo de la factura, recibo de mercancía o servicio y aceptación expresa. Hasta allí llega su obligación como adquiriente. Ya una vez hago ese proceso como comprador de cualquier tipo de servicio, ya es decisión del emisor si le inscribe en Radian y si pasa el proceso de factoring, pero ya será decisión del emisor. Mi responsabilidad como empresa o persona natural, declarante de renta, que necesito este costo deducible, es la aceptación de estas compras electrónicas. Y hago la acotación de declarantes de renta porque este proceso no es únicamente para empresas, sino que también es para declarantes de renta que requieran costos deducibles. Ahora bien, ¿cuáles son los famosos tres acuses de la factura electrónica que están inscritos en la resolución 85 de la DIAN, lo que expresa la ley? El primero es el acuse de recibo de la factura electrónica de venta, que es por parte del adquiriente, la persona que compra. Luego, el acuse de recibo de las mercancías y o servicios por parte del adquiriente. Y a partir de dar estos dos primeros acuses de recibo de las facturas, hasta allí es lo obligatorio. Ya, si yo nada más doy estos dos primeros acuses, corren 72 horas, donde si yo no digo nada, automáticamente se va a dar una aceptación expresa o tácita de esta factura electrónica. Ya si yo me manifiesto de que no estoy de acuerdo con esa mercancía que me enviaron o ese servicio que me brindaron, entonces yo puedo generar un reclamo expreso o rechazar esa factura.
la expresión, digamos, técnica de cara a la DIAN es reclamar la factura, porque esto lo que convierte es que ante un juez, esa factura electrónica, al tener estos tres eventos o estas tres situaciones, jurídicamente se convierte en un título de valor y permite que sea negociado. Entonces, lo que hizo básicamente la DIAN es que las instancias que antes pasaban en papel ante un juez de la República para poder eh, 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 hacer un pleito jurídico por una venta con una factura en papel, esas instancias jurídicas que se hacen en papel ahora están siendo electrónicas, que son las que estamos viendo básicamente por medio de estos tres acuses electrónicos, que es súper interesante. Interesante en el sentido que está la persona que compra y la persona que vende, está la DIAN conectados electrónicamente. Cada vez que escuchemos que en Colombia existe un producto electrónico, significa realmente que tiene una sincronización en tiempo real, en este caso con la DIAN. Entonces, como esto es un buzón electrónico, ¿qué significa? Que la persona que compra un buzón tributario, digamos, tiene su software para, y ahora lo voy a mostrar, un buzón de aceptación de facturas, un buzón tributario, lo que estoy recibiendo, mi compra electrónica, cuando doy aceptación en línea, la DIAN se está dando cuenta de que estoy aceptando esa compra e igualmente el emisor. Entonces, la persona que vende, la DIAN y el adquiriente, el comprador, los tres están conectados en tiempo real en un ecosistema donde están intercambiando bienes y servicios y donde están siendo aceptados o rechazados todo el tiempo, y la DIAN está siendo, digamos, un validador de esas operaciones en tiempo real. Y eso está pasando en Colombia en los últimos, en este año 2022, que es un punto crucial para la economía pues, del país. Hoy en Colombia, por darles datos puntuales de hacia dónde va el país, van 800.000 empresas en Colombia haciendo factura electrónica, 803.000 realmente, pero la DIAN espera tener cerca de 8 millones de contribuyentes al 2027 haciendo este tipo de productos. Entonces, realmente, muy rápidamente, facturación electrónica, documento soporte, factoring electrónico, va a ser un ecosistema donde estemos involucrados todas las personas que estemos intercambiando bienes y servicios en el día a día en Colombia y lo haremos por medio de este ecosistema digital. Entonces, realmente el país pues le espera una dinámica de cerca de 5 años donde está desplazando el papel como elemento de intercambio comercial y reemplazándolo por software. Entonces van a ser unos 5 años de disrupción, digamos, tecnológica en lo que tiene que ver con papel y reemplazo por software. El buzón tributario es esto que ven aquí. El buzón tributario está compuesto, como está aquí en la parte roja de arriba, por el NIT de la empresa o la cédula del contribuyente, @recepciondefacturas.co. Eso es un buzón de XML. Es un buzón hecho para recibir archivos de XML, de lenguaje de marcado extensible, que es lo que significa XML, lenguaje de marcado extensible. Esas estructuras de lenguaje de marcado extensible o esas estructuras de XML son archivos encriptados que requieren un tipo de software que los pueda leer y que los pueda transmitir en tiempo real con la DIAN, que estén sincronizados. ¿Cómo se sincroniza un producto con la DIAN? Creo que todos lo sabemos, por medio de una autorización o una resolución, un rango. Así como en factura electrónica tenemos un rango de facturación electrónica, en nómina tenemos otro rango de nómina electrónica, en documento soporte electrónico vamos a tener otro rango de numeración. En buzón tributario, cuando nos habilitamos con el proveedor tecnológico, tiene que generar un rango, supongamos que de la 1 a la 500, que es un rango de eventos, donde cuando yo recibo una factura, por supuesto genero 3 eventos de ese rango. Recibí la factura, recibí la mercancía y la acepté. Entonces, de ese rango de 500 me quedaron 497 disponibles para, digamos, consumir en esa autorización que me dio la DIAN. Esa autorización genera un ZID y ese ZID básicamente lo que es conectar el software de la DIAN con el proveedor tecnológico, de forma que cuando el contribuyente esté recibiendo sus facturas electrónicas en su buzón tributario como el que muestra en pantalla y las esté aceptando, la DIAN en tiempo real está sincronizado ese buzón por medio de este software. Entonces, de esa manera, por medio de las autorizaciones o de los rangos o de los ZID, se están comunicando los software en tiempo real, igualmente con el emisor. Esta es una pantalla donde mostramos los eventos, ya lo voy a mostrar también en vivo, un segundito.
Aquí van a estar, esta es una lectura del XML. Si ustedes, lo que yo debería hacer en este momento es, ¿cómo estamos pagando las facturas de mi empresa en este momento? Entonces me dicen, no, las estamos recibiendo en un correo de Outlook, en un correo de Gmail, por ejemplo, y allí cuando llegan, yo las abro, el asistente contable da doble clic al archivo .zip, da doble clic al PDF, ve la factura electrónica, ve que está en regla y procede al proceso de pago. La diferencia muy grande es que uno, el Outlook o el Gmail no es un buzón para XML, es un buzón para HTML, para recibir texto e imágenes. Quiere decir que ese buzón no tiene la capacidad de hacer la lectura de un XML, ni tampoco tiene la capacidad de conectarse electrónicamente con Nadian. Por eso es muy diferente un buzón tributario o un buzón de XML, básicamente, porque tiene la capacidad de conectarse pues, en tiempo real. Esto que ven en la pantalla es la lectura de diferentes facturas electrónicas. Aquí pone la fecha de factura, el recibido, el folio, el total, el NIT del emisor, el asunto, forma de pago, estatus de validación, estatus de pago, que está pendiente, estatus contable, estatus de aceptación y las acciones. Entonces, acá donde dice acciones, están los 3 eventos que se tienen que generar con cada factura electrónica de compras a crédito. Una vez yo genero estas 3 acciones, que generan el título valor 1, título valor 2, como está aquí en el ejemplo, me generan un CUDE, que es el candado alfanumérico que identifica ese XML del evento, que le está diciendo a la DIAN, esa factura electrónica está siendo aceptada por parte del comprador. Igualmente, el software va a generar un certificado de eventos de la factura, porque obviamente los 3 XML van a ser, pues el XML es un archivo hecho para interacción entre software y no para comunicación entre personas. Para comunicación entre personas están los PDF. Entonces los PDF, que son básicamente una foto del XML, sí me va a sacar un certificado de los 3 eventos, como lo ven aquí. Me va a mostrar el primer evento con su QR de aceptación de la factura, el segundo evento con su QR de aceptación de recibo de la mercancía y el tercer evento con su QR de la aceptación de esa compra específicamente. Hago una anotación, por favor, todas las preguntas que tengan bienvenidas, porque lo que voy a hacer es que voy a mostrar, termino la presentación, muestro el software específicamente para que lo vean, comparto un video de cómo es el buzón de recepción de facturas y empezamos a resolver las preguntas o dudas que tengamos con este proceso. Por parte del emisor, o la responsabilidad del emisor es básicamente emitir la factura electrónica y se queda pendiente de recibir los 3 estatus de aceptación por parte del comprador. Hasta ahí llega la responsabilidad en la primera etapa de esta interacción entre emisor y adquiriente. Una vez el emisor recibe la aceptación expresa de esos 3 eventos, ya ahora él podría decidir si inscribe la factura electrónica en el Radian. Y para el proceso del Radian hay 3 caminos para poder llegar a Radian. Puede ser, para que los tengan súper presentes, o que mi proveedor tecnológico tiene desarrollado el esquema de Radian, o que yo busco una empresa de un factor, una fintech, una financiera tecnológica, un banco, porque aquí va a estar Bancolombia, Vivienda, Banco Occidente, Access Capital, etcétera, muchas empresas del país, o me convierto en empresa de factoring, que ya sería pues, el caso más extremo. Normalmente los 2 caminos más normales es que mi proveedor tecnológico tenga el desarrollo de Radian o si mi proveedor tecnológico no lo tiene, yo busque una empresa de factoraje o un factor para poder llegar. Nosotros, por ejemplo, en Facturatech tenemos Access Capital, que es la fintech más grande del país, dispuesta para todos nuestros clientes. Ahí sí le hago la propaganda a Facturatech porque realmente tiene una alianza bien interesante a nivel internacional, porque Access Capital viene de Inglaterra y tiene unos bancos internacionales con unos sistemas de factoring para que todas las empresas del país que estén facturando, emitiendo facturas por medio de Facturatech, accedan a todo el proceso de liquidez del factoring electrónico, que son temas pues, supremamente ágiles. Una vez yo emisor, porque esta es la parte del emisor, quiero inscribir la factura electrónica en el Radian,
Entonces, en el Radian, que es el registro autorizado de la DIAN, es la plataforma que nos permite tener el registro, consulta y trazabilidad de las facturas electrónicas de venta como título o valor que circulan en el territorio nacional, así como los eventos asociados a las mismas. Entonces, este es el segundo escalón. Cuando ya tengo los tres acuses de la factura, el siguiente escalón es paso a Radian. Pero, insisto, el paso a Radian es por parte del emisor, de la persona que vende. Y después de que está el proceso en Radian, ahora vamos a tener los 5 actores del Radian, que son el emisor de la factura, que es el más importante, que es el interesado en negociar su venta, el adquiriente, que es el pagador, la DIAN como ente regulador, el factor, que es la entidad financiera que está dispuesta a poner los recursos y asumir el riesgo de la operación, y el proveedor tecnológico que suministra el software necesario para que esta interacción sea posible, esta interacción de software. Entonces, los eventos son, fíjense esta gráfica que es súper interesante, la inscripción de la factura electrónica de venta como título o valor es por parte del emisor. El endoso de la factura es por parte del emisor. El mandato es del emisor. Cuando le estoy diciendo, yo le cedo la factura electrónica a Access Capital, a Bancolombia, a X entidad financiera, porque es la persona que va a poner los recursos. El informe del pago es por parte del tenedor legítimo, en este caso sería ya el factor, y solamente el adquiriente vuelve a tener protagonismo en este ecosistema en el momento del pago, porque entonces ya el adquiriente o el pagador no le paga al emisor inicial, sino que le paga a la entidad financiera a la cual fue endosada la factura. Entonces, en todo el proceso del ecosistema que acabamos de nombrar, la responsabilidad de cualquier comprador, persona natural o jurídica, es aceptar las facturas electrónicas. Hasta allí llega su obligación ante la DIAN y ante la SIC. Y un paréntesis allí, importantísimo. ¿Cuáles son las tres causales de yo no aceptar las facturas electrónicas? Uno, obviamente que no es costo deducible para mi empresa, es decir, que voy a pagar más impuestos. Dos, que me expongo a las sanciones de la DIAN, que son 5, 4 y 3% de extemporaneidad, no hacerlo o hacerlo de forma incorrecta, que creo que ya muchos lo conocemos. Y por el lado de la DIAN, pero por el lado de la SIC, de la Superintendencia de Industria y Comercio, hay sanciones que llegan hasta los 100.000 salarios mínimos. Las sanciones más fuertes no están por la DIAN realmente, están por el lado de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque esto es un proyecto del Código de Comercio o del Ministerio de Comercio o del Código de Comercio para permitir el libre comercio en el país. Entonces, la entidad que tiene las sanciones más fuertes no es la DIAN, es realmente la SIC. Entonces, importantísimo tener presente que a partir de julio arranca toda los instrumentos sancionatorios por medio de la SIC. Obviamente estamos en una etapa primero de pedagogía, esto arranca mañana 13 de julio en todo el país, pero obviamente vamos a tener 1 o 2 meses muy de curva de aprendizaje para que luego ya estemos hablando de sanciones, etcétera. Pero la primera parte es tener presente el por qué el país lo está exigiendo. La habilitación de ya habilitarme en el Radian, o sea, yo como emisor, yo lo puedo hacer, digamos, directamente con manuales o el proveedor tecnológico puede hacer la inscripción directa. Colombia tiene 93 proveedores tecnológicos actualmente inscritos en la parte de emisión de facturas, pero en el piloto de Radian solamente estaban inscritos 7 proveedores tecnológicos, algo que nos ha llamado mucho la atención porque van a haber muchos proveedores tecnológicos que no le van a prestar el servicio a sus clientes de Radian o abrir ese camino de Radian a sus clientes. Entonces, una primera pregunta que hay que hacer con su proveedor tecnológico actual, si no es FacturaTech, es si usted me va a prestar el servicio de Radian. Eso me interesa a mi Radian como emisor, como vendedor de las facturas. Si yo me quiero habilitar directamente en Radian, esta presentación también se las podemos compartir, igual está en la plataforma de la DIAN. Yo me busco el micrositio de factura electrónica, me logueo en el portal de la DIAN, me habilito con un token, busco la parte de registro de habilitación de documentos electrónicos, voy a la parte de eventos Radian, elijo el camino por el cual lo quiero hacer como facturador electrónico
y configuro el modo de operación. Si yo lo voy a hacer, si mi proveedor tecnológico no lo va a hacer por mí, lo hago como facturador electrónico. Ya es como hacerlo como una persona directa. Asocio el proveedor tecnológico, en el caso nuestro somos Cadena, genero un ZID y con este ZID ya yo puedo hacer la etapa de pruebas. Son 17 pruebas porque son 17 tipos de eventos que se pueden dar en Factoring. Por eso muy seguramente han visto en la literatura que habla de 17 pruebas que hay que hacer en la parte de ZID con la DIAN para poder configurar el proceso de Radian en la parte de emisión. El buzón tributario, nosotros como Facturatec, con Daniela Parra, que es representante de Facturatec aquí en Colombia, y es la persona que organiza la reunión, Daniela como representante de Facturatec, con ella pueden validar el costo del buzón tributario, que realmente para nosotros es gratuito, el uso del software, que ya lo voy a mostrar. Lo único que cobramos en Facturatec son los folios o los XML que requiera la persona. Entonces, si la empresa nos dice, yo recibo o tengo compras todos los meses de 5 facturas electrónicas promedio por mes, como requiere hacer 12 eventos por factura, entonces son 10 folios electrónicos en el mes, 120 en el año. Vamos a tomarlo inicialmente como un paquete de 100 folios electrónicos que tiene un costo de 108.900 el año. Eso sería el costo del buzón tributario para esa empresa que recibe 5 facturas electrónicas con este ejemplo que acabo de hacer. Obviamente, entre menos reciba, pues menos pago, y entre más documentos reciba, pues pago más, pero el costo por folio va disminuyendo ostensiblemente. Entonces ya depende del volumen que maneje la empresa específicamente. Les voy a mostrar aquí un segundo el portal de recepción de facturas, una visual de cómo lo hacemos en Facturatec. Este es el portal de recepción de facturas. Voy a entrar con la clave de un cliente, con la empresa específicamente que yo manejo. En este portal están 4 productos electrónicos. Está facturación electrónica, nómina electrónica, documento soporte electrónico y buzón tributario de la DIAN, que es recepción de facturas. Entonces, recepción de facturas está compuesto por un mail, que es un buzón de XML, que es el NID de la empresa, @recepciondefacturas.co. Ese buzón lo que va a hacer es hacer la lectura de todas las facturas electrónicas que yo reciba, de crédito y de contado. Todas, crédito y de contado. Obviamente las de crédito son las que van a tener las acciones obligatorias por parte de la DIAN, porque una factura de contado no requiere hacer los eventos que exige la norma. Entonces aquí me llegan todas las facturas electrónicas que me llegan en mi correo electrónico tradicional, y lo que hace el buzón es hacer la lectura del XML específicamente, y luego hacer aquí en la parte derecha las acciones ante la DIAN. En spam también me llegan las facturas electrónicas que tienen error en su XML, porque fíjense, una empresa como la que nosotros manejamos, que es una pyme normal, tiene más de 50 facturas electrónicas rechazadas en este buzón. Son facturas electrónicas que nos tuvimos que comunicar con el emisor para decirle, reenvíeme esa factura electrónica correctamente porque me genera error XML. Si yo hubiera recibido estas facturas electrónicas con un correo electrónico tradicional de Outlook, pues esto no hubiera funcionado. Esta es la forma como Facturatec maneja el buzón de recepción de facturas. No es la única manera. Se podría manejar, por ejemplo, añadiendo una carpeta a nuestro Outlook. Pero entonces, si yo pongo aquí en la parte de abajo, en mi Outlook, que es actualmente en muchas partes del mundo la herramienta tradicional para recibir facturas electrónicas, se le puede poner acá abajo una carpeta que diga buzón tributario, pero tiene el problema que si la factura la emiten, por ejemplo, con Android o con Macintosh o con diferentes plataformas que no generen buena trazabilidad con Windows, generan rechazo. Es decir, el riesgo es muy alto de que en un buzón asociado al Outlook generen, el emisor diga, te mandé la factura electrónica y tú nunca la recibiste, porque realmente el servidor nunca la leyó.
Entonces, para que no tengamos esos problemas con diferentes proveedores tecnológicos, se hace un buzón universal, que es el que acabo de mostrar, para que en ese buzón se pueda hacer la recepción correcta de las facturas electrónicas. Voy a hacer una pausa hasta aquí para escuchar, por favor, las preguntas que tengan de buzón tributario antes de poner un video de demostración de cómo funciona el proceso de habilitación y el proceso con los usuarios. Las preguntas que tengan, por favor, las dejan aquí en el chat de Zoom para poderlas responder. Si no hay preguntas, paso a mostrarles un video de cómo funciona el buzón tributario ante la DIAN para poderlo, que lo veamos todos. Sí, Camilo, continúa porque no veo preguntas o alguien se anima a hacernos alguna pregunta. Pues yo sé que esto genera muchas dudas, el acuse de las facturas, entonces como que preguntemos lo que más se pueda. Espérate. Yo creo que puedes continuar. Listo. Sí, bienvenidas pues todas las preguntas. La idea es, esta obligación arranca pues el 13 de julio. Obviamente no es que mañana ya todos tengamos que tener un buzón tributario. Por supuesto hay un periodo de instalación. Nosotros, por ejemplo, estamos instalando a partir del cerca del lunes o martes de la otra semana toda la cola de atención que tenemos represada. Nosotros en Colombia manejamos cerca de 145.000 clientes en Colombia y obviamente el volumen de instalación pues es muy grande. Somos actualmente la marca líder en Colombia en todo este proceso electrónico, con muchísimo pues, orgullo lo decimos, pero más allá de esto el proceso es cómo logramos que el software sea democrático para cualquier tipo de empresa contribuyente y cómo nos vamos dando cuenta, así como lo hemos vivido en México, como hemos vivido en Chile y en Brasil, que estos procesos electrónicos nos van a hacer más eficientes como empresa. La interacción entre compradores y vendedores es mucho más transparente, los precios son más regulados, los plazos son menores, se da menos arbitrariedad para que una empresa pague demorado, sino que ya está, digamos, la DIAN tiene trazabilidad de quién paga dentro de la ley de plazos justos que arranca en Colombia también este año y empieza a disminuir esos plazos de pago para las empresas, le genera acceso a cualquier empresa del país para que pueda negociar sus facturas y poder crecer más rápido como un empresario, porque es que aquí también lo que pasa es que una persona que arranca a vender hoy en Colombia y quiere volverse empresa y pedir un préstamo en un banco, el banco le va a pedir mínimo que tenga 3 años de constituido en Cámara de Comercio para poder mirarlo financieramente. Y aquí estamos hablando de que yo puedo arrancar como persona natural y tener un negocio, ya me lo gané, y entonces emito una factura electrónica y para poder empezar a crecer más rápido puedo negociar mis facturas inmediatamente desde ya, sin ser una empresa, sino simplemente una persona natural. Entonces le abre unas oportunidades muy grandes a una persona natural, a una micro, a una pyme, etcétera, de poder ir creciendo rápidamente. Más allá del tema de la obligación que genera la DIAN, le genera oportunidades al país muy grandes por medio de este ecosistema digital que está iniciando en Colombia, digamos que de una manera fuerte actualmente. A Pero mí, bueno, qué pena. Acá bien. tenemos algunas preguntas sobre Ok. recepción. Entonces, la primera dice, hace tiempo tengo recepción en una empresa que manejo, ¿qué tengo que actualizar ahora de recepción a buzón tributario? Vale, ese buzón de recepción que tienes actualmente es un buzón comercial, es un buzón que no era electrónico, que no estaba conectado en tiempo real con la DIAN porque no tenía un rango y una sincronización por medio de un ZID. Es decir, que cuando yo recibí una factura electrónica y le decía aceptar en ese buzón de recepción, simplemente le llegaba un correo electrónico al emisor diciendo que la aceptó, pero era entre emisor y pagador. No estaba la DIAN allí validando el proceso. Ahora en este buzón tributario, cuando tú te habilitas en la DIAN, te genera un rango de eventos ante la DIAN y ese rango acompañado de un ZID por medio del cual se sincroniza el software entre
el adquiriente, que es el comprador, y la DIAN, y por supuesto con el emisor, que es el que vende. Entonces, ya este buzón tributario lo que hace es cerrar el ciclo entre la persona que vende con el pagador, y en la mitad está la DIAN, siendo como una especie de árbitro, donde por medio del software o de forma electrónica está validando las operaciones de compra y venta. Ya la DIAN sabe cuando vendemos, porque obviamente antes de cuando vendemos generamos una factura electrónica. Ahora la DIAN va a saber cuándo nos pagan y cómo nos están pagando, y eso cierra el ciclo de trazabilidad. Entonces, lo que tenemos actualmente, si tenemos algún tipo de herramienta de recepción de facturas, que eran pocos en Colombia, Facturatec era uno de ellos, son una herramienta comercial realmente, y era exógena. Es decir, exógena o análoga es que no estaba conectada en tiempo real con la DIAN. A partir de mañana sí va a estar conectado en tiempo real con la DIAN. O sea que ellos tendrían que volver a comprar, ya comprar un paquete de buzón tributario. Si ese proceso de recepción lo tienen con Facturatec y todavía tienen créditos, esos créditos todavía les sirven para recibir facturas electrónicas. Si es con Facturatec, les sirve para recibir, le sirve como buzón tributario, no tendría que hacer la parte sino de habilitación ante la DIAN, porque lo que tiene actualmente que haya comprado le sirve todavía el saldo que tiene allí en su bolsa. Si es con otro proveedor, seguramente tendría que volver a comprarlo. Ah, listo, Cami. Otra pregunta. ¿A partir de cuál evento empiezan a correr las 72 horas de acuse? Cuando tú recibes la factura y recibes la mercancía, a partir de tener los dos, empiezan a correr las 72 horas de aceptación tácita. Listo. Acá dice, buenas tardes. La aceptación de las facturas hace obligatorio para crédito, pero también para contado, si requiero deducir el costo. Sí, para contado no hay necesidad. Yo, por ejemplo, preparo este tipo de ejemplo en las charlas que doy, ya les voy a mostrar para hacerlo un poquitico más, ojalá pues lúdico. ¿Estás viendo mi Excel allí? Sí, Cami. Vale, entonces esta es una empresa que recibió estas 10 facturas electrónicas, que son compras que yo hice. Un computador, una mesa, una silla, pagué Facebook, pagué marketing, qué sé yo. 10 facturas electrónicas. Independientes es de contado de crédito, nosotros hacemos un proceso de validación previa que se lo sugerimos a todas las empresas del país. La validación previa primero es que el NIT que me están facturando coincida con el mío, que es un error muy común y es el primer error de rechazo del XML. Porque es que si mi empresa, el NIT de mi empresa es 901.121.305 y la secretaria que hizo la factura puso 901.121.304, se equivocó cuando creó el RUT, como no coincide ese NIT con el que me emitió, no es costo deducible. Es lo primero que hace el buzón tributario, que no lo va a hacer un Outlook. Lo segundo es validar que el XML sea válido. Colombia está en la versión 1.8 de facturación electrónica, que es validación previa. Va a seguir creciendo. México está en la versión 4.0. Muchos proveedores tecnológicos generan facturas electrónicas sin estar actualizados en la última versión. Y nosotros como contribuyentes, cuando recibimos las facturas electrónicas, eso no lo sabemos, lo pagamos y no sabemos si lo que estamos pagando es válido o no. Ese proceso, por ejemplo, lo hacemos en las grandes empresas del país, en Tecnoquímica, Censura, Colsubsidio, DirecTV. Ese tipo de empresas ya cuentan con este proceso de XML. Lo que nosotros hacemos es extender este tipo de software para cualquier tipo de empresa del país, pequeña, grande, mediana, etc. Entonces, el segundo punto de validación es la estructura de XML, que no lo hace un aula. Y lo tercero es trazabilidad, que es tener un portal donde yo solamente tenga mis compras de facturas electrónicas, de contado de crédito, para yo quiero, por ejemplo, saber cuánto me ha cobrado, no sé, DirecTV de enero a junio en mi empresa. Este es un ejemplo simplemente. Entonces yo puedo filtrar por DirecTV, periodo de enero a junio, y lo bajo en un Excel y me sale de una vez. Si yo lo quiero filtrar en mi Outlook, ¿qué tendría que hacer? Empezar a buscar la factura electrónica mes por mes para poder ir a buscar qué es lo que me está cobrando esta compañía. Esta es la etapa de la validación previa que hacemos con las facturas electrónicas, independientes si es de contado o de crédito. Ahora bien, las compras de contado no requieren acuses obligatorios. Claramente no lo requieren porque ya la compra pasó. Ya tengo mi bien y yo ya pagué. Este proceso aplica para las compras a crédito, y compras a crédito va por defecto de 30 días en adelante.
Entonces, para esas compras a crédito es que yo obligatoriamente requiero dar este proceso de acuse de recibos o mercancías. Entonces, tenemos clientes que nos llaman y nos dicen, pero es que yo no tengo facturas a crédito. Les recomiendo que lo revise porque más del 60% de las facturas en Colombia son a crédito. Por ejemplo, la factura de Claro, de Internet. Esa factura, si ustedes lo ven, les llega y tiene fecha de pago a los 30 días siguientes. Es una factura a crédito, como los servicios públicos, etcétera, etcétera. La gran mayoría de facturas son a crédito realmente. Por eso, inclusive hablando con los comités de la DIAN, sabemos que este es un proceso que va a ser, digamos, interesante porque el país apenas lo va a empezar a vivir y que van a ser unos 2, 3 meses de entender el tema de cómo acepto las facturas y cómo se generan costos deducibles, etc. Entonces, de esta manera, cada vez que yo tengo un acuse de recibo de estas facturas de crédito, se genera un XML por cada uno de ellos. Entonces allí te respondí. Sí, Cami. Acá hay una última pregunta sobre recepción y dice, si acepto la factura y luego me di cuenta que tienen un error, ¿puedo solicitar una nota a crédito? Tienes 3 días para que hagas ese proceso, básicamente. Tienes 3 días para que si tú dijiste, recibí la factura, recibí la mercancía, allá arranca el contador, el conteo de tiempo para correr 3 días. Hay un vacío allí en la norma porque lo hablamos con unas empresas la semana pasada con Federico Giraldo, con Access. Yo puedo decir que recibí la factura, el primer evento, y me quedo ahí en pausa para que no me empiece a correr esos 3 días. Recibo la mercancía y me tomo mi tiempo para recibirla con calma y luego sí genero el tercer evento. Realmente eso se podría hacer, realmente, pero allí va a estar muy pendiente la SIC de que esos tiempos no sean muy largos, porque realmente la SIC lo que requiere es que cuando yo vendí, la persona acepte esa compra en los tiempos prudentes para que permita la libre circulación de los bienes y servicios. Entonces, allí, por ejemplo, hay una serie de vacíos todavía en la norma. Digamos que lo que expresa actualmente es yo debo recibir la factura, recibir la mercancía y tengo 3 días para decir estoy de acuerdo o no con ese servicio o mercancía que me prestaron. Listo, muchas gracias. Vale. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí en este Excel, hacemos un ejemplo donde le decimos a las empresas, usted va a tener 2 tipos de proveedores, unos que le generan factura electrónica y unos que no le generan factura electrónica. Los que no generan factura electrónica van con, obviamente, documento soporte electrónico. Van a ser los 2 tipos de proveedores que tengamos en la empresa. Entonces, voy a compartirles ahora sí el video del buzón de recepción de facturas para que puedan ver el proceso, digamos, completo. Si adquiriste el servicio de recepción, ingresa a tu módulo desde la sección Recepción de facturas. Dentro de esta sección, verás el correo electrónico que se creó para tu recepción de facturas. Te recomendamos elabores un comunicado para compartir este correo con todos tus emisores y empieces a recibir tus documentos electrónicos en tu plataforma FacturaTech. En el panel del lado izquierdo, dirígete a Comprobantes para visualizar todos los documentos recibidos. Con cada uno de los documentos podrás hacer uso de los siguientes iconos. Te permitirá visualizar el contenido del correo electrónico que te enviaron, incluyendo algún documento adjunto adicional, en caso de que lo contenga. Con ayuda de estas opciones, podrás descargar la factura que te enviaron en formato XML y PDF, según sea el caso. Cuando hayas validado que la información del documento recibido es correcta, haz clic en esta opción para notificar a tu cliente la recepción del mismo. Puedes aceptar, rechazar o bien eliminar el registro de este comprobante. En el caso de rechazo o al eliminar, la plataforma te permitirá colocar el motivo por el cual estás aplicando dicha acción. Tienes la opción de manejar de manera interna el estatus de pago y estatus contable de cada uno de los comprobantes que recibes. En la sección Externos, recibirás los documentos por parte de un emisor que te genere facturas electrónicas con base a la normativa de su país, es decir, los documentos de tus emisores no colombianos. En Emisores,
Tendrás un listado de consulta a manera de directorio de todos los emisores que te hayan emitido y enviado documentos electrónicos. El apartado Spam almacenará los documentos que el módulo de recepción considera incorrectos. Por ejemplo, el módulo de recepción tiene la facultad de identificar cuando un emisor envía solamente el formato PDF, debido a que el XML es el documento que tiene toda validez ante la DIAN. Y si no se encuentra en este correo, lo almacena en esta sección de Spam. O bien, cuando el emisor por equivocación nos envía una factura que no corresponde a nuestro NIT. En caso de que antes de empezar a utilizar el módulo de recepción hayas recibido alguna factura en tu correo electrónico personal, con la finalidad de tener almacenados todos los documentos en una sola bandeja, te recomendamos utilizar el botón Cargar facturas. Te muestra la opción Seleccionar archivos, para que en una sola exhibición puedas adjuntar el PDF y XML del comprobante que desees almacenar en el módulo de recepción. También puedes colocar una descripción corta de cómo deseas identificar esta factura. Una vez hecho este procedimiento, haz clic en Cargar. Y esto que estamos viendo era el buzón tributario, digamos, ejemplo de Facturatec. Igual, temas importantes allí es que se pueden cargar las facturas electrónicas del resto del año, porque es que si yo arranco el 13 de julio con un buzón tributario en Colombia, voy a tener las compras electrónicas del 13 de julio en adelante, o la fecha en la que yo lo instale, y voy a quedar con las compras electrónicas de enero hasta junio en el Outlook. Entonces yo podría cargar todo lo acumulado en un solo portal para que ese portal me haga la validación previa a las facturas y obviamente me quede en una sola herramienta o en un solo portal, pues toda la trazabilidad de mis compras electrónicas. Si tienen alguna, por favor, alguna duda en cuanto a factoring o Radian, pues también bienvenidas. Si no, voy a hacer la explicación de documento soporte electrónico, porque el proceso de buzón tributario de la DIAN, que es el que arranca el 13 de julio, está amparado bajo resolución 85 de la DIAN, y el proceso de documento soporte electrónico está amparado bajo resolución 167 de la DIAN, que arranca el 1 de agosto pues, de este año. Entonces, básicamente, están llegando los dos en la misma época, ambos procesos directamente para hacer instalación básica de los dos al tiempo. Cami, tenemos una última pregunta sobre recepción y dice, bueno, en este momento todos tenemos facturación electrónica y soporte electrónico, pero no recepción. Debemos además comprar el módulo de implementación ante la página de la DIAN. Sí, es un proceso que es opcional. Nosotros tenemos, digamos, 3 caminos para el proceso de implementación, que es la autogestión, con manuales, con soporte, etcétera, con PDFs o con capacitaciones. Tenemos las implementaciones de la DIAN personalizadas con charlas grupales, o tenemos ya las instalaciones personalizadas, que digamos va como de acuerdo al tipo de contribuyente. Entonces ya un cliente que es una empresa más grande nos dice, yo quiero una instalación personalizada solo para mi empresa porque quiero que le expliquen a mis diferentes áreas de la empresa el tema de aceptación de facturas. Por supuesto lo hacemos. Entonces, la autogestión pues, vale 0 pesos, obviamente, para el usuario. Las capacitaciones grupales están alrededor de los 150.000 y las capacitaciones ya personalizadas están en los 220.000 pesos, si mal no estoy, ese tipo de acompañamiento. Igual son muy económicas, se pagan una sola vez y no es solamente hacer el tema de la DIAN. La DIAN para nosotros es el 20% realmente, la habilitación con la DIAN y el ZID. El 80% de una capacitación y acompañamiento es enseñarle a manejar el software nuestro, en darle toda la capacitación en cuanto a la norma y darle toda el manejo del factoring también para que tenga claro el proceso, no solamente de compras electrónicas, sino también cuando yo emito, cuando puedo acceder a factoring. Entonces la capacitación incluye como toda la parte normativa, manejo del software y el tema de la DIAN, que para nosotros el tema de habilitar con la DIAN es básicamente un 20% del proceso realmente. El corazón de un acompañamiento de este tipo es enseñar a manejar el software, sacarle el máximo provecho a la herramienta. Sobre todo el portal nuestro, que tiene todas las soluciones de la DIAN, tiene todo el ecosistema de la DIAN.
y es interesante tener todo el ecosistema de la DIAN en un solo proveedor tecnológico, porque yo puedo empezar a cruzar mis ingresos con mis costos deducibles y a tener una radiografía de mi negocio, qué es lo que yo facturo y qué es lo que me deduzco, que es nómina electrónica, documentos, soporte electrónica y compras, como son las compras con factura electrónica específicamente. Listo, Cami, gracias. Bueno, el documento soporte en términos prácticos, creo que todos lo sabemos, arrancó estoy diciendo todos lo sabemos porque estoy asumiendo que la mayoría de personas que están en esta reunión son contadores, entonces creo que todos sabemos que arrancó en agosto del 2020, no es algo que sea nuevo, sin embargo, hoy tenemos muchas empresas que apenas están instalando o conociendo el documento soporte como una herramienta de costos deducibles. El documento soporte existe hoy en Colombia de forma exógena o análoga. Quiere decir que no es electrónico. Y cuando digo esto, me refiero a que tiene un rango, sí, porque tiene una autorización por parte de la DIAN, que la hemos sacado para hacer los documentos soporte en papel, pero que no tiene un ZID o una sincronización para que cuando yo genere un documento soporte en mi plataforma, esté conectado con la DIAN en tiempo real. Hoy yo hago un documento soporte, lo tengo que almacenar en papel o en un PDF, y cuando llegue en la exógena yo presento todos mis documentos soporte. Entonces la DIAN se da cuenta de forma posterior de esas compras que hice con documentos soporte. Al ser electrónico se da una validación previa, que es que yo tengo un software donde hago el documento soporte, le doy enter al hacerlo, cuando le doy enter genero un XML, llega a la DIAN, cuando la DIAN dice ok, ahora sí me regresa diciéndome fue aceptado por parte de la DIAN. Ese es un proceso electrónico o de validación previa del XML, que es lo que arranca el 1 de agosto. Pero como concepto, el documento soporte es una factura de compra, donde yo se la hago a una persona que no tiene la capacidad de facturar. Y hoy en Colombia, las personas que no tienen la capacidad o que no están obligados a hacer factura electrónica son los no responsables de IVA con ingreso tributario inferior a 3.500 VT, que son 136 millones de pesos anuales a 11 millones y medio promedio de ingreso mensual. Entonces vamos a tener muchos contratistas, muchas personas naturales pasando cuentas de cobro y las empresas facturando por ellos. Realmente la empresa está facturando por ellos. Así arrancó México en el 2014, y 2015 y 2016, hasta que finalmente lo que hicieron en México fue que bajaron ese tope, supongamos de 3.500 VT en pesos mexicanos, y lo bajaron a límites muy chiquiticos, y hoy en México solamente hacen documento soporte las actividades del SIU más básicas de la economía, que es agricultura, pesca y ganadería. Hoy en Colombia todavía estamos con el límite de 3.500 VT hacia arriba factura electrónica y hacia abajo documento soporte. Pero con toda seguridad, estos contribuyentes que hoy les hacen documento soporte son los próximos facturadores electrónicos que van a incorporar el ecosistema de la DIAN, porque va a ser una carga importante para las empresas hacer documento soporte por el otro, facturar por el otro. Va a ser mucho más eficiente que esa persona me facture electrónicamente que yo facturar por él, por el costo del software, por el costo operativo, por el recurso humano. Entonces, esto como una primera introducción no solamente de la exigencia del documento soporte, sino del cuello de botella que tienen las empresas que tienen gran cantidad de personas que no facturan electrónicamente y que son proveedores de las empresas. ¿A quiénes aplica? El campo de acción es igual que el campo de acción del buzón tributario. Aplica para los facturadores electrónicos, para los contribuyentes del impuesto sobre renta y complementarios y para sujetos responsables del impuesto sobre las ventas IVA. Entonces, el campo de acción es más grande porque hoy en Colombia hacen factura electrónica 803.000 empresas, pero son declarantes de renta cerca de 3.900.000. Entonces, hay un campo de acción mucho más amplio de personas que, a pesar de que no facturan electrónicamente, sí requieren costos deducibles, y como requieren costos deducibles, entonces ya buscan tener un buzón tributario y un portal de documento soporte electrónico. ¿Quiénes pueden seguir haciendo documento soporte en papel o análogo como está actualmente en Colombia, como se hace hoy? Los proveedores no residentes en Colombia, los bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento, y las cooperativas de ahorro y crédito. Ellos pueden seguir haciendo documento soporte en papel. El resto
pasamos a documentos de soporte electrónico, pues que es obviamente la gran mayoría. El proceso de implementación iba a arrancar el 2 de mayo 2022, generó una prórroga hasta el 1 de agosto 2022. Realmente, por compartirles por los diferentes comités, Buzón Tributario o Radiam viene muy adelantado y está completamente listo a nivel operativo por parte de la DIAN. No tiene ningún tipo de atraso y pues ya arranca el día de mañana. Documento soporte electrónico sí ha tenido dificultades de transmisión. Hasta ahora todo indica que el 1 de agosto vamos a arrancar con documento de soporte electrónico y realmente la DIAN ha sido muy intensa con la entrega de información estos días, buscando que salgamos 1 de agosto. Entonces creería yo que no va a tener ningún tipo de atraso o prórroga. Requisitos del documento de soporte electrónico: los mismos que un documento de soporte electrónico en papel, del punto 1 al punto 7, los mismos que hacemos hoy en papel, pero el punto 8, 9 y 10 ya son la parte electrónica. El punto 8 es que viene incluida la firma electrónica del emisor del documento de soporte. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién firma el documento de soporte? El adquiriente. No lo firma la persona que presenta, digamos que la cuenta de cobro, sino el adquiriente del servicio. Él es el que firma electrónicamente ese documento. Lo digo de esta manera porque hoy nosotros hacíamos un documento de soporte en papel, lo generábamos, lo imprimíamos, se lo pasábamos a la persona que nos pasó la cuenta de cobro, no lo firmaba y lo guardábamos para presentar exógeno. Ahora no, ahora yo recibo la cuenta de cobro, le hago el documento de soporte y yo lo firmo como adquiriente del servicio. Es un tema importante. El punto 9, utilizar el formato electrónico de generación que establezca el ente autorizado, es decir, es utilizar el software que establece la DIAN o de los proveedores tecnológicos para poderlo transmitir y enviarlo con los CUTs. Los CUTs son el candado alfanumérico que va inscrito dentro del XML y blinda esa estructura XML. Cada tipo de producto electrónico tiene un candado alfanumérico que lo identifica y lo blinda esa estructura. En el caso de documento de soporte electrónico es el CUTS, Código Único Documento Soporte. En factura electrónica es el CUFE, en nómina electrónica es el CUNE, nota crédito, nota débito son los CUDE, etc. Cada XML o cada producto electrónico del ecosistema tiene su candado alfanumérico que lo identifica. Los documentos soporte electrónicos van a tener notas de ajuste. Si yo hoy hago un documento soporte actualmente hoy en Colombia, que es en papel, y me queda, tiene algún tipo de error, ¿yo qué hago? Simplemente le pongo anulado y cojo otro documento soporte y lo hago y no pasa sin mayor novedad. El documento soporte electrónico tiene notas de ajuste, así como nómina electrónica, como nota de débito, nota de crédito de factura electrónica. Entonces, cuando yo me habilito en documento soporte electrónico, porque tiene un proceso de habilitación con un rango de numeración, con un ZID, genera 3 tipos de autorizaciones. La autorización de documento soporte electrónico en tiempo real, en vivo, cuando todo está funcionando perfecto. Las notas de ajuste, las correcciones a esos documentos de soporte y la de contingencia. Así como en factura electrónica yo debo tener 3 rangos, que es factura electrónica en vivo, nota crédito, nota débito y contingencia, igual en nómina. En documento de soporte electrónico debo tener los mismos 3 rangos ante la DIAN. El electrónico, cuando todo funciona bien, el de notas de ajuste y el de contingencia para los eventos en que no hay energía, se cayó la DIAN, se cayó el proveedor tecnológico, entonces yo pueda seguir intercambiando productos y servicios en papel mientras se restablece el sistema. Los temas de contingencia siempre son mirados como algo mal hecho en las ciudades con buena capacidad de internet, pero en las ciudades del país, inclusive en Colombia, con bajo internet, es algo totalmente normal. Por ejemplo, en La Guajira, en Putumayo, en Leticia, viven en contingencia casi que todo el mes, 3 semanas del mes, y solamente una semana del mes que tienen buen internet,
transmiten electrónicamente. Entonces, durante 3 semanas se están haciendo factura electrónica en papel, nómina en papel, etcétera, y solamente una semana del mes ya esa información que está en papel la pasan al software para transmitir a la DIAN. Entonces, contingencias también hay que tenerlo, digamos, contemplado del escenario, porque en la medida que Colombia vaya insertando cada producto electrónico, va a haber intermitencia de la DIAN, van a haber caídas. Estos días, con toda seguridad, van a haber ventanas de mantenimiento, van a haber intermitencia, porque están entrando productos electrónicos nuevos y están entrando unas plataformas de Radian que son, digamos, grandes a nivel tecnológico, y cuando van entrando esos productos electrónicos a los servidores, por supuesto, va generando intermitencia en los servicios de la DIAN, que es totalmente normal y es parte del proceso de crear un ecosistema digital realmente. El proceso de emisión del documento soporte es vital también tenerlo claro, porque la resolución 167 que nos dice que tenemos 2 formas de hacerlo. Inmediatamente cuando nos llega, digamos que la cuenta de cobro por parte del proveedor, hacerle inmediatamente el documento soporte, o tenemos el último día hábil de la semana para hacer la transmisión de ese proveedor. Entonces, si el proveedor me pasa cuenta de cobro el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, yo cojo las cuentas de cobro, supongamos en este ejemplo, de toda la semana, y el viernes transmito acumulado todas las de la semana. Entonces tenemos una semana para transmitir los documentos soporte. Digo que es importante porque si actualmente tenemos documentos soporte que no hemos hecho, es el momento de hacerlos atrasados, que son en papel, para quedar al día hasta julio, cosa que de agosto en adelante arranquemos con lo electrónico, porque cuando es electrónico ya tenemos solamente una semana para hacerlos. Por ejemplo, acá en nuestra empresa tenemos acumulados los documentos soporte de los prestadores de servicios de enero, de febrero a la fecha, y en Casa de Herrero Cuchillo de Palo. Y yo cuando doy estas charlas, volteo a mirar a la contable y le pregunto, nosotros sí tenemos el documento de soporte de las personas que nos prestan servicios. No los tenemos acumulados. Pues los están sacando apenas ahora porque no los han hecho, y no tendríamos costos deducibles por esos pagos que hicimos de febrero hasta julio en prestación de servicios. Entonces estamos sacando esa parte atrasada en una empresa como la nuestra puntualmente, que seguramente pasa en muchas empresas del país actualmente. El costo del documento de soporte electrónico va directamente relacionado o directamente proporcional con la cantidad de documentos de soporte que esté realizando la empresa. Si la empresa dice, yo le pago a 10 personas sin factura electrónica durante el mes, son 10 personas que yo le tengo que hacer documento de soporte, porque no es necesariamente que yo reciba cuentas de cobro. Tenemos muchos casos que le preguntamos al dueño de la empresa, ¿cómo pagas el alquiler de la oficina? No, yo consigno una cuenta en Colombia, me mandan la confirmación y ese es mi pago de la oficina, y hasta ahí llega el tema, sin cuenta de cobro y sin nada. Entonces, ese pago realmente no es un costo deducible, tendrá que hacerle un documento de soporte a esa empresa. Y cuando empezamos a revisar ese tipo de pagos, que la persona del aseo, que arreglo de aire acondicionado, que prestó de servicios, que alquiler de oficina, etcétera, etcétera, vamos sacando una relación de 10, 15 personas que se le pagan promedio en el mes sin factura electrónica. Todo lo que yo compre sin factura electrónica, tengo que hacerlo con documento soporte. Entonces, la idea es que cada empresa saque una relación de cuáles son esos tipos de pagos. Supongamos que la empresa dice, pago un promedio de 8, debería ser 8 documentos soporte promedio en el mes. 8 por 12, 96, entonces sería un paquete de 100 documentos soportes anuales que valen 108.900 pesos anuales. Pero realmente son costos muy bajos por usar la plataforma para hacer documentos soporte. Nuestra herramienta de documento soporte puntualmente provee 2 sistemas de generación. Uno que es autogestión web y uno que es emisión directa. Esta parte es importante, por favor, para los contadores, para que la tengan presente. ¿Qué hemos hecho con diferentes compañías del país? Por ejemplo, con constructoras. Nos preguntamos, ¿ustedes cuántos proveedores tienen que les cobran sin factura electrónica? Entonces nos dicen, tenemos 300, que nos mandan 300 cuentas de cobro. Ok. De esos 300, ¿cuáles son habituales? Que les cobran más de un salario mínimo, más de 1 millón de pesos.
Entonces, de esos 300 tenemos 60 que todos los meses nos cobran más de 1 millón de pesos. Entonces, a esas personas nosotros les decimos, usted desea que le hagamos un convenio por parte, en este caso de la constructora, para que esos proveedores tengan factura electrónica. Nos dice que sí, nosotros ponemos un convenio entre la empresa y Facturatech para que ese tipo de proveedores le podamos entregar factura electrónica. Y esos proveedores van a montarse en factura electrónica con precios que arrancan, como está aquí en este ejemplo, en 59.900 pesos. Eso ya va haciendo que esa constructora se quite ese peso de 60 proveedores, que son los habituales, con los pagos más grandes, porque pasan a ser facturadores electrónicos, como una primera, digamos, estrategia. La segunda que le preguntamos es, ¿cuáles son los siguientes proveedores que a usted le facturan, le pasan cuenta de cobro todos los meses, perdón, y son totalmente habituales? Todos los meses le mandan cuenta de cobro, prestar de servicio, el contador, revisor fiscal, el alquiler, etc. Entonces dice, no, tengo otros 150, ya vamos en 60, tengo otros 140 que todos los meses me mandan cuenta de cobro. El portal nuestro de documento soporte permite autogestión web. Quiere decir que le entregamos usuario y contraseña a ese proveedor para que él haga el documento soporte. Él carga el root en el portal, él carga la certificación bancaria y entra a hacer el documento soporte. De esa manera ya la empresa no queda con la carga de tener que hacerle el documento de soporte por esa persona. Éramos 300, le quitamos 60 iniciales, que volvimos facturas electrónicos, quitamos 140, vamos en 200, nos quedaron 100 documentos soporte que nos pasan en el mes, que son esporádicos y que son, no son habituales. Para ello, la plataforma hace la emisión directa. ¿Emisión directa qué es? Recibir la cuenta de cobro, pedir el RUT, pedir certificación bancaria y entrar acá y ponerse a digitar para hacer el documento soporte por la persona. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque el problema de documento soporte no es tanto el software o comprarlo, etcétera. Es el costo operativo, el costo humano, de lo que me va a costar en la empresa, el tiempo de recibir papel, cuentas de cobro, para convertirlo en un documento electrónico. Entonces, eso es tiempo que realmente es ineficiente. Entonces, lo que hace el software nuestro es buscar la forma de, por varios mecanismos, ir mitigando el impacto en las empresas, porque, como le dije al principio, documento soporte electrónico es, en términos prácticos, facturar por el otro. Y en la medida que las empresas empiecen a hacerlo y esto se vuelve una carga, yo tengo que empezar a mirar qué tipo de estrategias tengo para poder disminuir ese impacto en mi compañía y qué herramientas puedo tener. Estos procesos, como les decimos, ya lo hemos vivido en México muy fuertemente y por eso obviamente buscamos compartir como ese aprendizaje para que las empresas no se vaya a convertir en un cuello de botella este tipo de procesos. Si son pocos documentos de soporte, pues seguramente no será mayor problema. Si están haciendo más de 30, 40, 50 en el mes, ya empieza a convertirse en un costo importante económico, tiempo, personas, etc. Tiene también un proceso de acompañamiento que vale 100.000 pesos, la instalación de la plataforma de documento soporte con la DIAN junto con la capacitación, y desde ya lo estamos, digamos, estamos pagando para reservar la cola de instalación que empezamos a hacer el 1 de agosto, como también muchas personas pagaron buzón tributario y que a partir de mañana ya les estamos instalando. Las personas que ya están comprando buzón tributario el día de hoy, de mañana, etcétera, pues arrancan en una cola de atención para hacer la instalación en los próximos días. Yo les voy a compartir un video de cómo es el documento soporte, o les voy a mostrar mejor aquí el portal un segundo, para que puedan conocer ese portal, cómo funciona. En mi plataforma de Facturatech, yo entro aquí donde dice documento soporte y yo quiero mirar la trazabilidad o los documentos soporte que he recibido. Me tengo que volver a loguear. Aquí están las facturas electrónicas las cuentas de cobro que he recibido y los documentos de soporte que he realizado. Entonces son comisiones de mayo de Marta Milena Osorio, cuánto se le pagó, el firmado, el proveedor. Entonces este portal me permite tener la trazabilidad de todo lo que he recibido y pagado, además de los adjuntos de estos proveedores.
Adjuntos van a ser el root de la persona, porque claramente yo solamente le puedo hacer documento de soporte a una persona que tenga un root. Eso es súper claro y eso es inamovible. 2, debería tener cuenta bancaria. Recuerden que todos los pagos deben ser bancarizados para que sean costos deducibles, que es la ley de bancarización. Se permiten X y ahorro la mano. Si en dado caso yo le hago documento de soporte y lo pago en efectivo, pues se puede, pero recordemos que este tema de bancarización pues va muy fuerte o ligado a la par del ecosistema de la DIAN, y opcional el pago del PILA, de prestaciones sociales, porque también pues es importante que estos personas que me están cobrando, pues ojalá demuestren que están haciendo sus pagos de prestaciones sociales. Es opcional, no es una obligación. Digamos que los dos más importantes son el RUT, que sí es inamovible, la certificación bancaria, que es una sugerencia, pero esos documentos adjuntos de cada proveedor están creados en el portal, y no tengo que estarlos buscando en una carpeta aparte o en otro servidor, sino que están directamente cargados durante 10 años en mi portal de documentos soporte. Yo puedo tener allí 5.000 proveedores de documentos soporte en mi plataforma, eso es ilimitado. Yo puedo crear cuantos proveedores desee, y los tengo ya almacenados con sus documentos. En la medida que esos proveedores me empiezan a mandar sus cuentas de cobro, yo ya empiezo a hacer los documentos de soporte o por ellos, o les he dado usuario y contraseña para que ellos hagan el proceso de ellos mismos hacer el documento de soporte por cuenta de ellos. Permítanme, aquí yo busco el video y se los comparto. Si necesitas comprobar los egresos de tu compañía por la compra de algún bien o servicio que te presta un proveedor que no está obligado a facturar electrónicamente, desde tu plataforma Facturatec puedes emitir un documento soporte. Antes de emitir este tipo de comprobante, debes adquirir un paquete para emitir documento soporte desde Facturatec. También debes solicitar tu numeración de resolución exclusiva para documento soporte desde el portal Muisca de la DIAN. Y con ayuda del documento 1876, registra los datos de tu numeración en la sección Configuración Numeraciones dentro de tu plataforma. Primero, debes registrar a tu proveedor. Para ello, dirígete al menú Documento Soporte. Haz clic en Administrar proveedores. Después, haz clic en Nuevo proveedor. Llena la información de tu proveedor conforme a lo solicitado. Te recordamos que los campos marcados con asterisco son obligatorios. En la parte inferior, asegúrate que la casilla Enviar invitación de registro al proveedor esté habilitada. Después, haz clic en Guardar proveedor. Tu proveedor recibirá un correo electrónico con una invitación para registrarse en la plataforma Facturatec. Deberá dar clic en Acepto invitación. Tu proveedor deberá crear una contraseña de acceso y validar que los datos registrados previamente estén correctos. Podrá concluir su registro dando clic en Aceptar invitación. La plataforma lo regresará al panel de inicio, en donde el proveedor deberá ingresar los accesos creados previamente. Una vez dentro de la plataforma, el proveedor se dirigirá a la sección Mis datos, en donde es indispensable que adjunte en formato PDF o JPG su firma, RUT y certificación bancaria. Dará clic en Guardar datos. Ahora, el proveedor se dirigirá a Nueva cuenta de cobro, cuando requiere emitir alguna. Deberá llenar la información que solicita la plataforma, adjuntar el formato de Seguridad Social y dará clic en Guardar cuenta de cobro. Como usuario Facturatec, debes ingresar nuevamente a la sección Documento Soporte para visualizar las cuentas de cobro que te hayan generado tus proveedores. Valida la información adjunta como el RUT, certificado bancario y el documento correspondiente a la Seguridad Social. Posteriormente, podrás aceptar o rechazar dicha cuenta de cobro. Cuando aceptes la cuenta de cobro de algún proveedor, este mismo desde su plataforma podrá visualizar un mensaje que indique que dicho documento está aprobado por el cliente. Para firmarlo, el proveedor dará clic en el chulito verde.
Desde tu cuenta como usuario FacturaTech, regresa a la sección Documento Soporte y haz clic en Administrar Documento Soporte. Podrás visualizar las cuentas de cobro firmadas por tus proveedores. Sobre cada una de estas, puedes descargar el formato PDF para visualizar a detalle esta información. Importante: existe una segunda opción para emitir documento soporte. En este caso, el usuario FacturaTech realizará toda la gestión correspondiente. Es decir, el proveedor no tendrá acceso a la plataforma FacturaTech, sino que únicamente la acción que deberá hacer será firmar la cuenta de cobro que generará nuestro usuario. Para ello, como usuario FacturaTech, dirígete al menú Documento Soporte y selecciona la opción Administrar proveedores. Haz clic en Nuevo proveedor. Realiza el registro con base a los campos obligatorios que te pide la plataforma. La diferencia será que en este caso inhabilitarás la casilla de Enviar invitación de registro. Guarda los datos. Regresa al menú Documento Soporte y ahora elige la opción Administrar documento soporte. Haz clic en Registrar documento soporte. Llena los datos que te solicita la plataforma y haz clic en Guardar documento soporte. Tu proveedor recibirá por correo electrónico un enlace que le permitirá adjuntar el formato de su firma digitalizada y dará clic en Firmar documento soporte. Como usuario FacturaTech, desde tu plataforma, en la sección Documento Soporte, Administrar Documento Soporte, podrás descargar el formato PDF de dicho comprobante. Bienvenido a la practicidad de facturar en línea, de facturar con nosotros. Usted está buscando. Vale, este proceso pues, de documento soporte electrónico, obviamente este video tiene todavía unos temas de unas firmas autógrafas que no aplican porque se firman electrónicamente, pero es básicamente explicar que en un portal yo puedo decidir tener 100 personas que me pasan cuentas de cobro, decidir a cuáles le doy a dar usuario y contraseña para que ellos hagan el documento soporte y a cuáles yo sí les recibo la cuenta de cobro y les recibo los papeles para yo hacer el documento soporte por ellos. De esa forma, mitigamos el impacto, digamos, operativo en las empresas de este proceso de documento soporte. Les pido, por favor, las preguntas, las dudas que tengan, bien puede ser del buzón tributario o de documento soporte electrónico, porque ambos se convierten en la herramienta tributaria completa. Digamos, en la empresa actualmente, ya en el 2020 aprendimos a hacer factura electrónica, pero en este momento, ¿qué nos podemos descontar en nuestra empresa? La nómina electrónica, por supuesto, las compras que haga con factura electrónica, que es el proceso del buzón tributario específicamente, las compras que haga sin factura electrónica, que es el documento soporte electrónico, que es lo único que sigue siendo papel en Colombia, los documentos equivalentes. En documentos equivalentes, sabemos que esto va a arrancar ¿sí? Último trimestre de este año, y es lo último que le falta al país para tener ya completa la estructura de costos electrónicos. Documentos equivalentes a servicios públicos, peajes, extractos bancarios, tiquetes aéreos, etc. Entonces, ya una vez tengamos documentos equivalentes electrónicos, debería llegar contabilidad electrónica, que es lo que llega a cerrar el ciclo del ecosistema DIAN. Entonces, hoy Colombia le faltan estos dos procesos, más POS electrónico, que obviamente solamente aplica POS electrónico para establecimientos de comercio de venta al público. Pero son, digamos, los tres productos que le faltarían a Colombia. De pronto, exportaciones e importaciones electrónicas también debería entrar. Electrónicas. Estos son, digamos, los productos que le harán falta a estos cuatro. Le harán falta al país por ingresar al ecosistema DIAN. Hoy están ingresando ya buzón tributario y documentos de soporte electrónico, y estos son los que le faltarían a ese ecosistema para poder completarse y cerrarse. Acá, en esta parte de portal de documentos de soporte, también hice un ejemplo donde ponemos que cuando yo me siento como empresario y saco cuántas personas o qué es lo que yo pago sin factura electrónica, empiezo a sacar aquí el listado de que el alquiler de la oficina lo pago sin factura electrónica, el consultor de marketing, la seguridad, que el contador, que el ejecutivo 1, ejecutivo 2, son prestadores de servicios.
arreglo de aire acondicionado, pago de evento en una panadería y pago de arreglo floral. Esto es un ejemplo que hicimos con un cliente. Entonces le preguntamos al empresario cuáles de esos documentos de soporte son frecuentes. Entonces me dice, pues el alquiler, marketing, seguridad, contador ejecutivo son todos los meses. Entonces, a este tipo de proveedores es que yo le puedo dar la modalidad autogestión web para que él haga el documento de soporte. Y estos de abajo, que son ya proveedores que son esporádicos, arreglo de aire acondicionado, etcétera, yo sí le recibo la cuenta de cobro y la empresa le hace el documento de soporte por ellos, en términos prácticos. Pero de esta manera también pues va logrando tener a estos proveedores ya más digitalizados o más separándolos del papel para que también se incorporen en esta dinámica, porque no se convierte en un peso este pago de proveedores. Y esto va haciendo que también las empresas vayan buscando proveedores que tengan factura electrónica, más allá de si los obligue la DIAN o no, sino que también el mercado va haciendo que así yo contrate un contador, pues si contrato un contador que tenga factura electrónica, seguridad con factura electrónica, una panadería con factura electrónica, y se van incorporando muchas personas al ecosistema pues muy rápidamente. Leo el proceso, perdón, las preguntas que tengan, por favor. Les voy a leer aquí. No sé si... A ver. Voy a leer esta pregunta que dice, usuario, buenas tardes, nosotros ya tenemos el documento soporte de forma análogo. ¿Cuál es el paso a seguir? Lo tenemos con Facturatec. Ese portal de documento soporte análogo que tienes actualmente te sirve en lo que es creación de los contratistas que ya tienes actualmente, pero como es electrónico, realmente hay que sacar, la recomendación es sacar otra resolución, pues parar con la que tienes actualmente, arrancar con una resolución nueva el 1 de agosto, configurada con la DIAN y hacer el proceso de habilitación ante la DIAN. Si ya tienes tus proveedores con autogestión web, etcétera, eso lo puedes migrar a ese portal de documento soporte electrónico. Hablas con el distribuidor de Facturatec que te atiende para que hagan la migración de lo que tienes actualmente análogo como base de datos para los proveedores creados para que migren a ese documento soporte electrónico. A Vanessa, si ya soy usuario de Facturatec, ¿es simplemente comprar el paquete de folios para documento soporte o se debe pagar algo adicional? Es comprar los folios y de forma opcional la implementación con la DIAN, porque ahí hay que hacer un proceso de implementación con la DIAN, sacar una resolución, configurarla y hacer el proceso electrónico, pero es bastante sencillo, solamente es el proceso DIAN, entonces no debería ser mayor complejidad. Igual ese proceso vale 100.000 pesos, que lo hace directamente Facturatec, que es súper económico. Como te digo, es opcional pagar los 100.000, porque también está el proceso con manuales y con videos, y yo lo quiero hacer por autogestión. Ya es decisión del usuario si quiere hacerlo por autogestión o quiere pagar 100.000 para que Facturatec se lo haga de forma automática. A María Jaramillo, buenas tardes. ¿Ya en este momento está habilitado en la DIAN para pedir resolución de documentos de soporte electrónico? No, está habilitado a partir del 1 de agosto, que es cuando se libera por parte de la DIAN. A Redlat, ¿cuál sería el proceso para que las facturas de compras con tarjeta de crédito empresarial lleguen al buzón tributario? Las facturas de compras con tarjeta de crédito empresarial. Ok, cuando tú compras, digamos que con Facturatec en este ejemplo, un buzón tributario, ese buzón o ese mail que te entrega el proveedor tecnológico, tú lo vas a registrar cuando haces la compra con tarjeta de crédito. Entonces no pones tu correo personal, sino que pones ese buzón y de esa forma cuando pago con la tarjeta de crédito, la factura electrónica está llegando a mi buzón electrónico directamente. Cuando llega, te hace la primera validación de filtros y luego, como es una compra a crédito, tú ya empiezas a hacer los acuses de esa factura para que sea un costo deducible esa compra que hiciste con tarjeta de crédito. Me mandó un mensaje directo a mí. L para mí. Lina, en el sector de los cafeteros se presentan muchos pagos a recolectores de café, 500 o más al mes. ¿Cuál es la forma recomendada para generar documentos de soporte electrónico? Esa es una pregunta buena, Lina, porque nos la han hecho en muchos, digamos, webinars, que es qué pasa con esos pagos a proveedores que ni siquiera tienen un RUT o una cuenta bancaria.
allí hay que empezar precisamente con el proceso, te diría desde ya, de empezar a generarles root a todos esos proveedores de una vez. Por eso en la DIAN sacar un root en este momento se demora unos 30 segundos, porque es supremamente sencillo. Y empezar con la tarea de sacarle root a todas estas personas. Es lo primero que yo haría en este instante para ese tipo de empresas. Y dos, puede ser un Nequi o un ahorro a la mano, que es con su celular, abrirles una cuenta para que yo sepa que cuando le reciba el documento de soporte a este recolector de café, sé que el pago que le voy a hacer sea costo deducible para mi empresa, porque si no tienes 500 pagos a 500 recolectores de café, que vamos a suponer que no tienen RUT, por supuesto va a ser un costo, pues, un costo deducible muy alto para la empresa no podérselo llevar como un costo descontable. Eso es. No sé, Daniela, si estás allí, tú le puedes dar los datos, donde te pueden contactar, cómo pueden cotizar contigo, o no sé cómo, cómo es el proceso de atención que tienes para clientes, desconozco. Bueno, la idea es, si todos los invitó a Daniela Parra, de pronto tiene algún problema técnico allí Daniela con su cuenta, no sé. La idea es que para poder cotizar documentos soporte electrónico y buzón tributario, puedan contactar a Daniela Parra o a Claxon, que es el distribuidor de Facturate que invita a esta reunión, que me invita a mí para dar este tipo de charlas, y con ella pueden hacer el proceso de cotización, les da explicación de cómo es el proceso de instalación. Es muy rápido, nosotros instalamos cualquiera de estos productos en 48 horas, dependiendo de la cola de atención que tengamos. Obviamente cuando entra un producto nuevo, es toda una cola de atención, pues hay un departamento grande nuestro en Colombia para hacer el proceso de instalación, pero igual como llega mucha pedido de atención, entonces pues requerimos irlos como organizando para poder hacer las instalaciones de cara a la DIAN. Los que ya conocen Facturatec saben que no son costos para nada altos, que el soporte es muy bueno, que la atención es muy amplia, que tenemos ese tipo de espacios para digamos, dar mucho acompañamiento y mucha claridad en cuanto a la norma. Y por eso, digamos, empezaba explicando el tema del ecosistema digital para tener, digamos, presente lo que nos espera de aquí en adelante, que es interesante, que es desarrollo para el país, pero hay que estar muy pendiente de estos procesos, de hacerlos con tiempo para que uno no vaya a tener pues, traumatismos, etcétera, en instalación. A todos, muchísimas gracias. Me disculpo por el inconveniente arrancando la reunión con el cambio del link. Espero que no haya sido mayor problema. Y les dejo mi correo electrónico si tienen alguna duda o alguna inquietud en el que les pueda colaborar con muchísimo gusto. Y se los pongo en el chat del Zoom. Y me quedo atento si requieren alguna claridad o algún concepto, pues bienvenido también. A todos muchísimas gracias, feliz tarde y bueno, hasta luego, que estén muy bien.